Colombia, verso a verso. Ritmada en versos diversos. De la Guajira a la Amazonía. No llevo miedo, pero hoy la más repetidas gracias. Una travesía por la poesía de lo cotidiano. La locura es nuestro estado natural, pues la locura es el sésamo de lo maravilloso, el sésamo que abre la vida. Hay tanta belleza propensa a convertirse en poema. Si Dios hubiese nacido aquí, sería un pescador. Está bueno. Un día, una gota de agua dulce despertó de un profundo sueño y saltó de emoción al verse en una laguna del páramo. Iniciamos con estas bellísimas líneas de la poeta indígena Janet Liliana Calambás, quien escribe indistintamente en su lengua nativa el Namtric y en español. Ella nació aquí en Silvia, donde la poesía brota con la naturalidad de una flor o con la fuerza del viento y del intrincado follaje. Estamos en la laguna del Margarital, en la zona montañosa de Silvia, un lugar donde se venera el agua como se debería. Un lugar donde nunca se olvida que cada gota de ese preciosísimo líquido salvaguarda la vida y el espíritu. La poesía en Silvia es la memoria de un pueblo originario, su cosmogonía y la comunión con la tierra y el viento. Es todavía una visión primigenia que no distingue entre la naturaleza y Dios. Silvia es reconocida también por sus imponentes montañas y se ha llegado a ganar el apodo de la Suiza de Latinoamérica. Especialmente en el ámbito de los viajeros se le conoce exactamente así, como la Suiza de América del Sur. Pues a mí personalmente me parece más bonito Silvia. A mí también. Soy Fernando Muñoz Dagua, nací aquí en Silvia, Cauca, estudié literatura, ahora vivo en Popayán. Sin embargo, mi espíritu habita en Silvia, en el territorio Misak. Por siempre y para siempre, mis poemas vagarán por estas aguas caudalosas del río Piendamó. Soneto 1, 1998. Gregorio y Eduardo me enseñaron que tanto los ciegos como los grandes amigos son ególatras y vuelan todavía por los folios de los libros las notas de tintero, obnubes ya del sabio viajero de las pampas sus grandes escritorios. De las pampas, sus grandes escritorios, salieron las historias de valientes hombres como el sur. Muestran hirientes su doble condición, muerte, misterios. Pero es la ambigüedad la cual trastoca al ser humano. Culto o temerario, ignorancia o razón, maneja diestro. No obstante, el sabor queda ahí en la boca, saliva y hoja reza el literario ritual, vida o ficción, dilo maestro. Fernando, escribes novelas y escribes poesía. ¿Cómo cambia el punto de observación y la sensibilidad entre ambas? Yo pienso que la novela es mucho más extensa y necesita de mucho más trabajo para poder describir y para poder llegar al fondo de cada una de las acciones y los personajes. La poesía es más, está más relacionada con el sentimiento, con el quehacer de las personas, con lo que viven a diario y con todo lo que los motiva o los golpea de alguna manera. Tú perteneces a la comunidad Misak y me gustaría saber si sientes que hay características especiales de la poesía Misak o de los goambianos, como también se les llama. Sí, existen múltiples características y una de las principales es la relación con el entorno, con los elementos, con toda la naturaleza, todo lo que los rodea. Eso hace parte de la poesía
que desde los guambianos, desde Silvia, siempre se ha proyectado y siempre se ha tratado de hacer ver ante las demás comunidades de Colombia y del mundo. Tú naciste en el año 76 y queremos saber cómo ha sido esa transformación de tu comunidad a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que has notado tú que ha cambiado? Pues la comunidad ha sido transgredida por la modernidad, por todos los cambios que se han venido dando, por la tecnología también, y eso los ha arrancado un poco de lo que sienten y de lo que era su pasado. Sin embargo, también se ha notado que esa misma modernidad les ha dado un aporte para que puedan avanzar y para que puedan cambiar viejas y malsanas tradiciones por unas nuevas que los lleven a estar más cerca de lo que quieren y de lo que pueden aportar para su propio pueblo. Ser mujer en la cultura Misak es un desafío. ¿Puedes contarnos algo de eso? Al principio, y hablo de hace unos 10 años, era difícil tener ese rol dentro de la comunidad, por el machismo, por la subyugación, pero con el pasar del tiempo la mujer ha tomado un papel preponderante dentro de la comunidad y ha manifestado que también tiene tanto los mismos derechos como las mismas posibilidades de los hombres, y lo ha demostrado, y no ha dejado su ser trabajador y su cariño por su familia, por sus hijos, por la crianza, pero también ha dicho y ha levantado su voz de protesta y se ha hecho sentir para decir que también puede tomar unos roles diferentes que solo estar dentro del hogar. De hecho, Janet Liliana Calambás, que es una poeta Misak, ella también es socióloga, nos compartió unos recuerdos muy bellos y precisos de su historia que vamos a ver a continuación. Soy Janet Liliana Calambás, de la nación Misak. Mi lengua materna es Namuiguam. Siempre estuve habitada por una gran curiosidad que se expresaba tanto en mi interés por los mecanismos de la naturaleza, sus sonidos o la música del agua, como por escudriñar los cuadernos de estudios que mis primos mayores cargaban con ellos y que para mí representaban tesoros distantes. Estaba claro que mi destino sería estudiar, aproximarme a las palabras que inundaban los libros y desentrañar de esa forma parte del enigma que tiene nuestra existencia. En mi caso, ese amor por la cultura fue una lucha de años, porque en el círculo de los Misak, pese a sus valores innegables, el papel de la mujer era el de una criatura a la que le bastaba con saber leer, aprender los oficios hogareños y prepararse para cuidar una familia. Eso estaba bien, pero yo quería algo más, otro destino y una fuerza superior a la que tenía mi pequeño cuerpo que me jalonaba hacia el horizonte. La persistencia era parte de mi identidad y desde los 4 años logré ir a la escuela hasta terminar el bachillerato para luego ingresar a la universidad. Eso no habría sido posible sin la mediación de mi tío Carlos Julio Calambás, hermano de mi padre y un hombre muy educado. Siempre, sin embargo, estuve bajo la amenaza de que con tan solo perder una materia se me retiraría de las clases. Pero para mí el conocimiento era una forma de felicidad, no una obligación. Hasta 5º de primaria estudié en la escuela de la vereda, El Tranal. Y después, para que se me diese la licencia para ir a la universidad, debí llorar 3 semanas seguidas. Crecí como en 2 tiempos distintos y tal vez adversos. El círculo familiar de mi padre era muy tradicional y entrar en alguna de sus casas era regresar al siglo pasado. El de mi madre, en cambio, era moderno y sucedía en este presente. Pasar de uno a otro era cambiar de siglo. Estudié sociología en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. La supervivencia era difícil y para sobreaguar yo vendía jabones, caléndula, mochilas y pomadas. Un día un señor se me acercó y me preguntó que si yo podía traducirle unos papeles. Le dije que sí e hice mi trabajo y solo hasta tiempo después entendí que se trataba de alguno de los últimos poemas del grandísimo Aurelio Arturo.
A mí me habían fascinado porque ese poema está muy cerca del palpitar de mi región. Escribí desde mucho antes, sin saber que se trataba de poemas. Más bien era una forma de acompañar mi soledad y hacerme preguntas y responderlas yo mismo. Solo tiempo después descubrí que aquella escritura ya era una actividad poética. Ahora vivo entre Silvia y Bogotá. En la primera despliego todos mis esfuerzos para fortalecer la tradición y la memoria. Nuestro círculo de artesanas cuidadoras de las palabras, tejiendo sabiduría en la Asociación Artesanas Cansuy. Representa lo ancestral, la conexión con la naturaleza y la cosmogonía que nos habita en esa espiral del tiempo, del ir y venir. Mientras tanto, soy fiel a mi escritura, que es como la parte más valiosa de mí mismo. Complementariedad. Cuando el maestro del universo ve las flores crecer en medio de las rocas, ve la dulzura y la rudeza creciendo juntas. Chi palan rengama tamara. Chu chigurimbuna mu kushanini marapan shavive. Chu utusmera. Nereshuk utumera wansha. Nereravene chu muchindamga. Muriba katekan murien kebatamga jibaven. Kambata nererab latei. Nererab ambigasan. Y con este fuerte viento que nos acompaña hoy desde Silvia, quiero recordarles que nos envíen a este correo que aparece en pantalla sus poemas inéditos para participar en el Premio Nacional de Poesía RTBC. Mínimo 3 poemas inéditos, no dejen de participar. Fernando, aquí en Silvia se realizó un encuentro de poesía en el año 2019. ¿Por qué no se ha vuelto a realizar estos encuentros? Bueno, creo que falta mucho más apoyo de parte de diferentes instituciones que deben estar metidas en el cuento cultural y en el cuento de la poesía para que se vuelva a realizar. Esto requiere de tratar muy bien a los invitados, de que no solo sea algo local, sino que también se proyecte hacia afuera y que la gente tenga la seguridad de que al venir acá va a tener las mejores condiciones para mostrar su trabajo y para compartir con la gente del pueblo todo lo que ha hecho por la poesía. Y es que indudablemente se han visto unos cambios muy significativos, no solamente hablando de la poeta Janet Liliana, sino también de Bárbara Muelas, quien fue una de las primeras mujeres MISAC en acceder a la educación secundaria y universitaria, y ella fue recientemente nombrada miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Oído y alma para este breve fragmento de su discurso en la academia, que es poesía y sabiduría pura. En cuanto al tiempo presente en nuestra cultura, este es concebido como un instante efímero, inestable y breve, llamado Moishen. Es solo el punto fugaz que existe entre lo que ya ha sucedido adelante visible y lo que está por venir atrás invisible. El presente es apenas el instante que estamos habitando ahora mismo, siempre moviéndose, cambiando constantemente, recordándonos que todo es tránsito, que todo fluye como una corriente de agua viva. Nuestros mayores enseñan que el tiempo no es una línea recta, sino una corriente viva que siempre vuelve sobre sí misma, buscando lo que aún no se ha dicho. El espacio, por su parte, no es algo que se posee o se delimita, sino que es un territorio conversado, tejido por palabras y pasos compartidos. Mananashan goye, mananashan gatich, misa, sikuaranjab. Los misal permaneceremos en el tiempo y en el espacio. Eso es pura poesía. Y es que la poesía está en todo, ¿o no, Fernando?
Sí, la poesía hace parte de nuestros más profundos sentimientos, de lo que queremos ser, de lo que somos y de lo que fuimos. Y Bárbara hace hincapié en el modo circular en el que se mueve la comunidad Misak y cómo a través del agua y de los elementos se va a pervivir a través del tiempo. Hablando del tiempo, hablando con el Taita Miguel, con el maestro Miguel, nos contaba que tenían una concepción muy distinta del tiempo. Ustedes como pueblo Misak, ¿nos puede contar un poco de eso? El tiempo en el pueblo Misak es algo que no está tan marcado como en la cultura occidental. Es una variación que no tiene límites y que puede tenerte en un segundo o en muchos años en el mismo lugar, pero haciendo las mismas cosas por las mismas personas que tanto quieres. Un poeta que reivindica la relación entre la naturaleza y la poesía es el poeta silviano Alfonso Renza Campo. Él nació en Cali, pero adoptó a Silvia como su hogar y desde entonces ha sido una figura itinerante en festivales de poesía y encuentros poéticos. De hecho, él fue el que organizó el Festival de Poesía del 2019 del que estábamos hablando con Fernando. Escuchemos entonces su voz poética. La poesía para mí es como describir la vida misma, ¿sí? Voy a leer 3 textos cortos de un libro que se llama El Valle de las Miradas. El aire descansa sobre la piedra, contempla en silencio su reposo, se hace agua, filtra las raíces bajo su sombra, anega las plantas de sus pies y es tierra, y de la tierra emergen árboles que hablan con las nubes. Todo se extiende bajo las alas de los buitres. Rondar la casa, apaciguarse ante la lluvia. Una procesión de viajeros irrumpe en la plaza. El mercado en su babel de ofertas. La tarde consume estas horas. Todo, sin proponérselo, se va apagando. Es el viento quien acaricia las cosas y se vuelven algo. Árbol, piedra, hierba, montaña que se inclina sobre su horizonte y nos mira. Es el viento que pregunta por el agua cuando corre y se vuelve río. Fernando, cuéntanos cuántos resguardos más o menos conviven aquí en esta misma región del pueblo Misak. En Silvia conviven 7 resguardos con unas costumbres diferentes, una forma de ver la vida diferente, pero que se enmarcan dentro de la misma lucha y las mismas ganas de hacer que su territorio no pierda las costumbres y pueda ser valorado ante las demás comunidades del entorno nacional. Y además, Fernando, tú eres poeta, escritor, pero también docente. ¿Estás trabajando en algún proyecto en estos momentos? Bueno, lo más importante es inculcarle a los jóvenes el amor por la poesía, cómo la poesía es un camino para llegar a la paz, a la convivencia, a las buenas maneras. Y es un trabajo arduo que se realiza desde las aulas y también desde los espacios culturales que abren las personas que están interesadas en que la poesía nunca se pierda y nunca se vaya a dilatar en el tiempo o en el espacio, sino que tenga ese momento también para las personas recientes, jóvenes que quieren entrar en ese campo. Bueno, Fernando, pues para nosotros fue un gusto conocerlo y tenerlo acá en el programa. Muchas gracias. Continuamos entonces con Miguel Darío, que a propósito creo que es amigo suyo. Sí, es un gran amigo, compañero de luchas en las lides poéticas, cofundador del periódico La Ventana y también un buen matemático que ha transmitido a través de ese quehacer la poesía a la gente que lo ha escuchado siempre.
Estoy en la representación de un ranchito de la comunidad nasa de mi pueblo de Pitayó. Y quiero leerles un poema de mi libro Los silencios de mi vida. Yo vengo de la noche exhausta, de buscar en sus sombras lo oscuro de unos ojos, de buscar a tientas la negrura de un reproche. Vengo de alguna lejanía, de ignotos parajes, trayendo recuerdos llenos de cerros, de laderas, de rayos de sol, de rojizas tardes, de ancestros indios ungidos de sueños. Vengo de un día remoto, trayendo la sangre que me heredó un cacique. Vengo de la madrugada, de buscar en el frío el brillo de unos ojos melosos por la vida. Vengo de sueños diluidos entre ráfagas de viento, nacidas en auroras delirantes de amor y de penumbra. Vengo no sé de dónde, buscando no sé qué, que se oculta en el embrujo de unos ojos, y cuando lo encuentre, no sé a dónde iré. Bueno, acá tenemos la cerámica. Esta es la mujer, digamos, representa lo femenino. Dentro de nuestra cosmovisión, la mujer, digamos, hay dos lagunas, la mujer Ñimbibisu y Nubisu. Y lo femenino también representa la abundancia. Los ríos femeninos también tienen unos ciclos y cada 30 años, digamos que viene como un derrumbe. Y ese es como cuando pare la tierra, dicen las abuelas. Y cuando pare la tierra es que empieza un nuevo ciclo, como de la tierra. Y representa lo femenino y la mujer, la abundancia también. Y tenemos el espiral. Entonces el espiral siempre también es muy importante porque dentro de nuestra cosmovisión tenemos el pensamiento en espiral, el tiempo en espiral. Y decimos que el espiral representa también el camino del caracol. Digamos que el espiral es algo ya muy abstracto y el caracol, digamos que es más real, y esa espiral siempre camina, el caracol camina así en espiral, pero también así como se enrolla, se desenrolla. Por eso está la doble espiral, se enrolla y luego se desenrolla. Es como en ese ir y venir, y en ese ir y venir también está el tiempo y el espacio. Entonces, por eso nosotros decimos que Mananash Rengurri, Mananash Rengatik. El tiempo, como lo que caminamos, como el camino del caracol que va hacia adelante y lo que está adelante es el pasado. Y seguimos esas huellas, cuando caminamos hacia adelante, seguimos las huellas de nuestros antepasados. Y ese es el futuro, como hacia donde caminamos nosotros. Y esa es la espiral del tiempo, el pensamiento en espiral y lo femenino. Entonces, y acá digamos que también está siempre esa dualidad de la laguna masculina y la laguna femenina, y en el río Piéndamo, que es un río que creo que ya lo conocieron por Silvia, arriba hay dos lagunas, y acá tenemos acá cerca está la piedra de origen del ser Misak.